los oyentes. Y está auspiciado por Almazar a la Loma, aceite virgen extra de oliva, rapa, riquísimo por otra parte. Y creado y diseñado por nuestra directora, María Antonieta Eiras, una mujer que, como yo siempre digo, tiene alas grandes. A propósito, un amigo mío que escucha este programa todos los miércoles, hay que darle saludos a la señora de alas grandes. Bueno, que tiene también tanta esperanza que nos contagia. Quiere decir que hay posibilidades para el futuro, ¿no es cierto? Eso, por lo menos tengamos, aunque sea esa gota de, ya que a veces tenemos tantas tristezas que suceden todos los días, tengamos algo de esperanza, de algo... Al respecto dijo Jorge Luis Borges, tenemos el derecho y el deber de la esperanza. De la esperanza. Cuando claro todo está sí. perdido, nos queda el futuro. Nos queda el futuro. Bueno, le acompañamos a María Antonieta, esa mujer con alas, porque también nosotros queremos volar. Como siempre... Ojo que los porrazos son fuertes también. Bueno, como siempre, alguien decía, creo que era Girondo, que decía, yo acepto la mujer más fea del mundo, que tenga una nariz ganchuda, que sea gordita, flaquita, fea, rubia, no importa, pero que sepa volar. Lo único que quiero es que sepa volar. Bueno, yo creo que nosotros somos un conjunto que sabemos volar. Quiero darles el nombre de quienes, bueno, como ustedes nos conocen a todos, decirles que ya están acá presentes: Carlos Baccaro. Hola. A Marta Hitterman no ha venido hoy, con aviso. La señora Susi Conway, la señora Elsa Gallegos, también permiso especial, no pudo venir. Vino Berta Chocarro, con la que también nos vemos siempre. Claudina Pollo. Hola amigos, hola, hola. Está Edmundo Guiró. Eduardo Guiró. Y yo también, Gloria Bancalari, que soy la locutora de hace más o menos unos... Y con 96 años que tengo ahora, deben hacer más o menos unos 40 que yo estuve trabajando. Pero no importa, el último trabajo es acá, así que la tenemos acá en vivo y en directo. Privilegio. No sabemos si va a ser el último trabajo. Bueno, así que yo estoy acá. Y tenemos visitas muy importantes que se las dejo. Bueno. El programa es suyo, señora. Pero cómo no, buenas tardes. Antes de cualquier cosa voy a decir, porque mi amigo Sebastián, sí, que es el que te manda saludos, me dijo, por favor, Gloria, decime el teléfono, que vos lo decís pero siempre. Sí, ahora voy a dar los teléfonos. Sí, bueno, queridos amigos, nuevamente con ustedes. Hoy tenemos dos visitas. Está el doctor Enrique Abati, que él es presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. ¿Cuánto trabajo debe tener ahora? Y también nos acompaña el arquitecto Sergio Esquerdo, que es un amigo y además está trabajando conmigo, es decir, tratando de vender mi departamento. Él tiene inmobiliaria. La inmobiliaria se llama Bueprop. Vamos a hablar un poco también sobre la situación de los inquilinos. Bueno, estamos viviendo un momento muy complicado. No sé, doctora Abati, a ver qué nos puede decir al respecto. Bueno, la ley de alquileres 27551, que rige desde el 1 de julio del 2020, cuando ya se estaba gestando, nosotros a través de la Cámara de Propietarios dijimos, esto es la crónica de un fracaso anunciado, porque una ley intervencionista en las relaciones entre las partes, entre el locador y el locatario, siempre terminó perjudicando a quien se pretendía beneficiar, que es el inquilino. Es como un boomerang contra el inquilino. Y esta ley en realidad es una ley paritaria. ¿Por qué? Porque perjudica a todos por igual, a todas las partes. A los propietarios, a los inquilinos y a quienes unen las voluntades de ambas partes, que son los corredores inmobiliarios. Y bueno, esto realmente... ¿A quién beneficia? Perdón que lo interrumpa. A nadie, absolutamente a nadie. Entonces... Y estamos pidiendo a gritos no solamente los propietarios, sino también los inquilinos y los corredores inmobiliarios. Y acá el arquitecto va a aclarar más sobre el tema, pero yo les puedo adelantar que el año pasado, durante los meses de abril y mayo,
hubieron varias reuniones en la Comisión de Legislación General, en el Congreso y también en la Comisión de Presupuesto, donde participaron todos los actores de lo que es el contrato de locación, o sea, las asociaciones de inquilinos, las cámaras inmobiliarias, los colegios de profesionales de inmobiliarios y, por supuesto, los propietarios. Hubieron 2 dictámenes, uno por mayoría y otro por minoría. El actual ministro de Economía y candidato presidencial por todos lados decía, bueno, vamos a modificar la ley, vamos a modificar la ley. Bueno, todo eso quedó en aguas de borraja, están durmiendo la siesta. Ahora, ¿cuál es el motivo, perdón que lo interrumpa, cuál es el motivo para que los propietarios, que son los que tienen su capital puesto en sus propiedades, los inquilinos que están sin techo, es más importante una ley? No entiendo, ¿cuál es el interés que guardan los políticos para no resolver esto de una vez por todas? ¿Me permite agregar algo, doctor Abati? Porque agregar a lo que acaba de decir María Antonieta. Recién le preguntaron a quién beneficia este estado de cosas. Absolutamente Usted a dijo, nadie. a nadie. Yo me permito sospechar. Seguro que no hay alguien muy poderoso que se está beneficiando con este estado de cosas y como tiene mucho poder, interviene para que no se cambie la ley, porque es inexplicable entonces lo que está pasando. No, Eduardo, el tema es un tema político que no vamos a abordar acá, pero la pregunta que nos hacemos es, no escuché una persona, pero una, que hubiera estado de acuerdo con la ley, como bien decía el doctor en el momento de acordarlo. Propietarios, inquilinos, cámaras, gente del Congreso. Estamos hablando de una ley, no sé, doctor, si estoy equivocado, que fue votada por unanimidad o casi por unanimidad. Es de las leyes que casi ni se discutieron. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Porque ahora se tienen que reunir los señores legisladores para, o primero vetar la ley, anular la ley y crear otra ley, o modificar la ley. Pero lo que pasa es que no sacan ninguna conveniencia para sí mismo. Perdón, y no hablo de un partido especial ni nada. Ningún congresista vota o quiere reunir, miren que se han reunido, lo decía bien el doctor, la cantidad de proyectos, creo, si mal no me han comentado, supera los 30 que están. 32 proyectos. 32 proyectos, bueno, le erré por 2. Es una barbaridad de algo que es, digamos, una verdad de perogrullo. Pero además es un derecho humano el derecho a la vivienda. Total. De todos modos, lo que hay que aclararle a los oyentes es que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda digna a todos los habitantes de la Argentina, pero no son los propietarios, es el Estado. Claro. Porque todos pretenden que sean los propietarios. Y en este momento, tener un inmueble en alquiler para un propietario, que la mayoría son pequeños propietarios, es, digamos, el resguardo de la vejez, el resguardo. Quien ahorró toda la vida, llegó a comprar su casa, luego pudo haber comprado a un departamentito, 1 o 2 departamentitos, y eso complementa la jubilación, porque nadie puede vivir dignamente con una doctor, jubilación. es lo que hablamos casi todos los miércoles acá, que es el complemento, ¿no? Y precisamente a esa gente se la está perjudicando enormemente, pero también a los inquilinos. ¿Por qué? Porque se han retirado masivamente del mercado. Esto lo va a aclarar mejor el arquitecto Esquerro, toda la cantidad me gustaría. de viviendas que se han retirado de oferta de alquiler. Quedan vacías. Sí. Es terrible. Entonces, vamos a ver la génesis de todo esto. En el 2018, el diputado Lipovetsky, obviamente siguiendo un mandato, el diputado del PRO, elaboró este proyecto. Porque es decir, no es que uno sea mal pensado, pero realmente se venían las elecciones del 2019 y se pretendía tener los votos de los inquilinos. Entonces, elaboraron un proyecto muy populista que termina perjudicando a los inquilinos. En el 2018 tuvo media sanción en el gobierno de Macri, ojo. Sí. Casi hubo unas poquitísimas abstenciones, pero ninguno se manifestó en contra de ese proyecto. Tuvo media sanción,
Luego, ya con este gobierno, en 2019, pasó al Senado por unanimidad. Claro, tenían los votos aparte, ¿no? Pero por unanimidad, o sea, el Senado está conformado por la oposición, el oficialismo, etcétera. Da vergüenza ajena, porque evidentemente ni lo leen los proyectos, no leen nada. Y nuestros legisladores el año pasado prometieron, como dije, incluido el actual ministro de Economía, que se iba a solucionar esta ley, que se iba a derogar, bla, bla. Pasó todo el año pasado, pasó la mitad de este año. Aclaremos a los oyentes que este año hubieron solamente 3 sesiones en diputados y creo que 2 en el Senado. Son verdaderos ñoquis. ¿Con qué ligereza? No les importa, realmente no les importa, porque todos tienen su casa, viven cómodamente. ¿Con qué ligereza toman los hechos? Es como si realmente fuese algo muy simple, eso no interesa. Por eso, Gloria, estamos hablando de un tema agudísimo, realmente gravísimo. A ver, ¿cuántas, Sergio, en épocas normales, más o menos unas 20.000 viviendas en oferta, ¿no? Más o menos. Hoy realmente el mercado quedó muy reducido, básicamente hubo toda una migración dentro de lo que es el mercado, o sea, la vivienda residencial, que ahora pasó a ser una vivienda por un contrato de 3 años, prácticamente se extinguió del mercado, con los intereses que hoy se están aplicando, con los ajustes del Banco Central, que no sabemos, que en realidad tiene otra finalidad, y se está utilizando un organismo para el cual no está diseñado para ese tipo de aplicaciones. El mercado quedó reducido prácticamente a cero. Entonces, ¿qué hizo el propietario? Empezó a migrar sus propiedades a otros modelos de negocio. Por ejemplo, el alquiler temporario. El alquiler temporario, claro, ¿no? Que está diseñado, según código y según ley, para otro tipo de práctica comercial. Entonces se utiliza una herramienta que no está preparada para, digamos, el uso de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Pero igual, Sergio, para esos fines, el propietario tiene que hacer una inversión adicional, porque esos departamentos se alquilan con todo el confort, o digamos, amueblado, etcétera, equipado. Se incluye dentro del precio todos los impuestos y todos los servicios. Y todos los servicios. Lo que normalmente se dice en la jerga es se lo alquila con un precio paquete. Exacto, paquete todo incluido. Que en definitiva siempre estamos hablando del mismo producto, del mismo departamento. Entonces básicamente la gente hace mal la cuenta y a veces cree que es más caro el alquiler temporario que el alquiler residencial. En realidad es lo mismo, simplemente hay una ecuación diferente de presentar los números, porque alguien paga las expensas, las luces. Y encima se presenta en dólares y ahí con el tema que tenemos en dólares hoy, es un creo tema, que es complicado. En realidad, ¿no? La moneda de curso legal es el peso, el doctor esto sabe bastante más que yo. Pero, por ahora, Enrique. Sí, digamos, depende de cómo vengan las elecciones a futuro. Y eso nos pone a nosotros, los corredores inmobiliarios, en una situación incómoda. Entonces tenemos que estar salvando responsabilidades profesionales, producto de toda esta mala práctica, mala ley que nos va distorsionando el mercado y las prácticas profesionales. En una charla que habíamos tenido, perdón, Eduardo, vos sabés que el ICL, ese índice de ajuste, vamos a decir, dentro de este gran problema, no es tan complicado, no es tan problemático. Estamos cerca de la inflación, cerca, no digo que estemos con la inflación, pero no ha sido mal determinado. El gran tema, que saben ustedes bien, es el hecho anual, el ajuste anual y los 3 años que siempre hablamos. ¿Cómo que no estamos en inflación? No, que el índice ICL no es un índice que esté muy disparado de la inflación, está cerquita de la inflación. Tiene inflación metida en el medio, Tiene que inflación, es el IPC, digamos, el precio consumidor. Exactamente. No, pero el tema de la frecuencia es fundamental. El problema es, esto un poquito lo dejó entrever Enrique Abati recién cuando lo explicó, es que anterior a esta ley era acuerdo entre partes. Exacto. Acuerdo entre partes, por lo general, digamos estadísticamente, siempre iban poquito por debajo de la inflación. Entonces, y era más fácil lograr estos acuerdos, porque realmente tenía que ver más con el valor de la propiedad y con la necesidad de las personas. Cuando el Estado intervencionista ingresa en este negocio, destruye todo. Y eso es lo que sucede. Y por eso tenemos el mercado que tenemos ahora. Pero aparte, en lugar de modificar, porque vos sabés por qué fue el tema, digamos, se lograba ese acuerdo, porque no se podían ajustar ni los alquileres, doctor, ni ningún otro contrato, porque por la ley de convertibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Siempre lo que hacían era estimar hacia adelante
una inflación anual o trimestral o cuatrimestral, lo que sea. Como no se podía hacer eso, se establecía de esta forma y íbamos fantástico, ¿no? Ahora se anula esa posibilidad y pasa al año, no. Lo del año, nosotros hicimos varios cálculos de lo que se pierden 2 a 3 meses de alquiler anual por el hecho de ajustarse. Por supuesto, estamos hablando de una inflación del 120 o 117%. Doctor Vaccaro, voy a dar los teléfonos. Dele, doctor. 4371-7046 u 11-2669-6152. Esperamos los llamados a ver qué les parece y si quieren hacer alguna pregunta. Vuelvo a decirles, 4371-7046. Estamos hablando, sí. Perdóname, estamos hablando de la enfermedad. El diagnóstico lo conocemos todos, es mala la ley de alquileres. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? No sé, el doctor A futuro. sabe. A ver Bueno. qué proyecto tiene el doctor. Dejemos A hablar ver, al doctor, sí, que sí, lo sí. tenemos a mano. A través de la Cámara de Propietarios nosotros presentamos 3 proyectos. Increíble. Uno, modificar, es decir, 2 artículos de la ley. Que son, porque la ley, en realidad, para la locación que no es de vivienda, o sea, para una locación de oficinas, galpones, comerciales, es muy buena porque, recién lo dijo el doctor Vaccaro, derogó la prohibición legal de indexar que data de una ley que es del año 1991. Es un anacronismo a nivel mundial. Esto, en ninguna parte del mundo se impide reflejar el fenómeno inflacionario en un contrato, sobre todo a largo plazo como es el contrato de locación. Entonces, hay que modificar solamente 2 artículos. El referido a la indexación, que ahora es anual, ponerla que libremente las partes lo fijen. Claro. Hoy, por ejemplo, una indexación en un contrato comercial es trimestral o cuatrimestral, puede ser semestral, etcétera. Por otro lado, bajar el plazo mínimo de 3 años, que antes era 2, a lo que era antes en el Código Civil y Comercial, que eran 2 años. ¿Por Claro. qué? Porque con una inflación tan brutal como la que tenemos, un propietario no quiere atarse por 3 años, que no se sabe lo que va a pasar en la Argentina ni siquiera verdad. dentro de 6 meses. Es verdad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nosotros también, el otro proyecto de ley que habíamos elaborado en la Cámara de Propietarios, que son proyectos únicos, ¿por qué? Porque se elaboró en conjunto la Cámara de Propietarios con la Asociación de Defensa de los Derechos de los Inquilinos, que es una de las tantas asociaciones de inquilinos que hay, Sí. o sea, elaborado en conjunto. Y también con varios profesionales, corredores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros, contadores, etcétera, abogados también. Y ese proyecto tiende a desgravar impositivamente a quienes inviertan en construir, como existía usted, doctor Sí, Vaccaro, la ley exacto. 23.091, Claro, que fue muy exacto. bueno. Lamentablemente duró 2 o 3 años eso nada más. Desgravar por 10 años a quien invierta en construir o reciclar edificios destinados al alquiler de vivienda, con la obligación, sí, de alquilarlos por 10 años, volcarlos al mercado, inscribir los contratos, etcétera. Y eso motoriza la industria de la construcción, que es la industria madre de todas las industrias a nivel interno, ¿no es cierto? Total. Claro, Pero, el doctor Vaccaro. estimado Enrique, ¿cuál es la razón? Porque es loco. ¿Cuál es la razón de que eso no parezca normal? Fíjense en ustedes que uno de los requisitos, por ejemplo, para hacer descuentos impositivos, el inquilino, o para hacer cualquier otro beneficio para el propietario, es registrar el contrato de locación. Con una mano en el corazón, mis queridos amigos, ¿me quieren decir qué proporción de alquileres, digamos, podrían estimar, vamos a decir un 20%? No, es muy Y bajo. creo que es menos de Eso es 20. muy Mucho Pero, menos. entonces, ¿en qué estamos? Muy bajo. Que cumplir una Sí. simple inscripción, pero claro, de esta forma estamos expuestos a la FIP. Pero no importa, fíjense la idea o el pensamiento El tema es simple. Esta es una actividad liberal. Total. Liberal. Y cuando el Estado no promulga políticas para fomentar el desarrollo, como recién explicaba el doctor, de inversión y de desarrollo, nadie quiere después registrar, tributar, Exactamente. menos con inflaciones como las que tenemos hoy por hoy. Entonces, naturalmente,
el propietario se defiende ante esa agresión y lo que hace es retirarlo del mercado y busca otro tipo de soluciones que a veces inclusive van por afuera de la ley. Claro. Es lamentable porque es la solución a la cual te obliga la realidad. Total. Que nadie quiere ir por ahí, pero es la circunstancia la que te obliga. Entonces me parece que ahí tenemos que replantear. ¿Sabés cuándo lo van a replantear? Ahora falta poco para votar. Señores, piensen a quién van a votar. Piensen que queremos vivir en paz y en libertad. En paz y en libertad. Voy a cambiar un segundo de tema y después seguimos, retomamos, porque hoy me enteré. Avisos parroquiales. Bueno, dale, leves. Sí, leves. El tema del aumento de los jubilados, que dijimos que iba a estar entre un 23 y 24. Sí, eso estamos Vamos a ver si esperando, lo anuncian mañana, porque decía el señor ministro de Economía y precandidato, que no se pueden dar anuncios porque parece que está, digamos, la veda de anuncios también para la presidencia, pero bueno, o para el Ministerio de Economía. Pero la sorpresa que tenemos es que había una adicional que se le daba a la gente, 1,5 millones de jubilados que hubieran cumplido los 30 años de aportes, y era que les correspondía el 82% del salario mínimo vital y móvil, que ahora se estableció hasta el mes de septiembre. La novedad es que ese monto que reciben, no es mucho, pero son unos 36.000 pesos por estos 3 meses, no se lo incluyen en el haber jubilatorio, sino se lo van a dar, o se lo están dando, como un bono aparte. No. Y dar todo como un bono aparte significa que al no formar parte del haber jubilatorio, no calculan el aguinaldo, no es base de cálculo para futuros aumentos. Son las sorpresitas que tenemos todos los días para los jubilados. Perdón, pero tenía que decirlo. Eso es tremendo, eso es tremendo. Bueno, es el uso que hacen de la gente que no se puede defender. Por eso nos estamos reuniendo. Queremos fundar JAU, Jubilados Argentinos Unidos. Queremos que nos llamen, nos den nombre y apellido, número de documento. Necesitamos 4.500 firmas. Por suerte hay mucha gente que ya está firmando. Es mucho trabajo porque realmente hay que juntarlas, pero seguro que las vamos a hacer. No es una utopía, no es una utopía, Claro que no, sí. en absoluto. Esto va a ser un hecho el año que viene, seguramente, y queremos que todos nos ayuden. Los jubilados, los que están aportando y los que se van a jubilar dentro de 15 años, y dentro de 15 años nos van a agradecer lo que estamos haciendo, señores. Porque cuando yo era joven, me escuchaba a mi madre, que era directora de escuela, le prometía a mis hijos: cuando cobre el 82%, vamos a ir de viaje a tal lado. Nunca en la vida. Y cuando se estaba por cumplir el asunto de la ilusión del 82%, la señora Fernández de Kirchner lo vetó. Así que tenemos que volver a respetar a los adultos mayores y a la gente que aportó toda la vida. Y este mensaje es para todos los partidos políticos. Queremos que se cumpla lo que se había prometido y se había hecho en algún día, alguna vez, y lo vetaron. Porque no es justo que el que trabajó y aportó durante 40, 45 años termine su vida sin poder pagar las expensas, doctor, porque eso es lo que ocurre. No pueden pagar las expensas. Ese departamento que lo compraron con sacrificio, con noches sin dormir para llegar al fin de mes y pagar la hipoteca, pero siempre con la ilusión de tener el techo propio, y resulta que cuando está jubilado tiene que mal vender porque no lo puede mantener. Resulta muchas veces que hasta los encargados ganan más que el propietario. ¿No le parece? De eso estoy segura. Yo puedo es dar fe. absolutamente cierto eso, porque las paritarias de los encargados en realidad no son verdaderas paritarias, porque no participan los propietarios. Claro, Exacto. eso Es una parodia de paritaria. Claro que sí. Es la paritaria espejo, doctor, que yo le llamo. Se pone un espejo, entonces el secretario general dice, bueno, propongo esto y se lo acepta a sí mismo. Yo tenía, creo que lo habíamos hablado en off, pero la otra vez hice una encuesta en la cual decimos, bueno, ¿cuántos paros hubo
de encargados de edificio a lo largo de la historia? La respuesta es cero, porque nunca se puede discutir lo que no es discutible. Es decir, se arreglan las cosas de esa forma. No se puede discutir lo que no se discute porque nosotros que somos... Sí, vaticino que la profesión de encargado de edificio va a morir pronto. Porque ya están prescindiendo de los servicios centrales, prescindiendo y están tomando empresas de limpieza, servicios individuales, y va a terminar cuando se excede algo tanto. No, yo me acuerdo de mi cuñado, que siempre lo cuento, vive en Barcelona, es catalán, y le dije, escuchame, José María, ¿cuánto pagás de despensa? Dice, pues no me acuerdo. Si no te acordás, es porque no te pesa mucho, ¿no? Es cierto que se están tercerizando un montón de servicios, como vos bien decís. Sí. Pero yo personalmente creo que el encargado es casi indispensable. A mí me gusta hablar con una persona y tenerlos ahí siempre. Lo que pasa es que las relaciones tienen que ser justas. Y en la paritaria tienen que intervenir todas las partes. Es el único. No solamente un sector. El sector que paga es el que no interviene. Bueno, por eso le digo, la patronal no existe. Entonces, esa es la anormalidad. Bueno, sí. Vayamos a que las cosas sean normales. Pero Eduardo, cuando las expensas representan el 40 o 50% de tus ingresos, esto le ocurre a millones de jubilados, Pero, Carlos, siempre lo estamos defendiendo. Es una deformación más de la República Argentina, que tiene un problema estructural que abarca un montón de sectores y un montón de problemas. No es solamente el tema de los encargados de edificio, el tema de la ley de alquileres. Es una pluralidad de temas que hay que ir resolviendo. Bueno, pero estamos en algo concreto, Eduardo, no nos vayamos por las nubes. No nos vayamos por las nubes. Ustedes pueden fijarse en las expensas cuánto es la proporción de lo que se le paga al 40%. Bueno, es un horror. Algunos 50, algunos 50, 40%. No es una barbaridad. Me gustaría que siguiéramos escuchando a nuestros invitados de esta tarde. Sí, más bien. Más que nosotros. No, más bien. No, pero el tema de lo que representan en general con respecto a los ingresos, o sea, bien decía Eduardo, cómo se relaciona uno con otro. No vamos a echarle la culpa a las expensas porque el jubilado cobra poco. El jubilado tendría que cobrar más. El problema, y esto lo va a explicar mejor Abati, el problema es cuando se rompe la naturaleza del vínculo. Claro. Cuando deja de ser equitativa, hay un abuso de un derecho por sobre otra de las partes, se rompe. Total. Se rompe. Antes o después, pero se rompe. ¿Qué es lo que pasó? La ley de alquileres es lo que explicaba recién acá el compañero de la mesa, que pasa lo mismo con las expensas, y esto es algo que se va repitiendo en distintos sectores de la sociedad. Esto es lo que tenemos que corregir a nivel social, lamentablemente. El doctor lo va a explicar mejor que yo en términos jurídicos, pero el derecho tiene que ver con la equidad entre las partes. Si no tenemos esto, básicamente, y el derecho, otra de las cosas que tiene es, básicamente tiene el sentido común. Si se rompen estas reglas, no hay nada. Sentido común, ética, moral, valores, principios, convicciones, códigos, cosas que en la República Argentina están debajo de la mesa, están cuestionadas, bien escondidas. No, lo que pasa, Eduardo, que el tema fundamental cuando cuando el Congreso discute algunos temas, tienen que fijarse y cuidar a las personas, tienen que cuidar a la gente. Cuando se ocupan exclusivamente de sus propios intereses, o de su partido, o lo que sea, y no hablamos específicamente de nadie, sino de todos los partidos, entonces lo van dejando de lado porque digamos, no les va a rendir el hecho de discutir. Y yo creo que la discusión de la ley de alquileres fue eso. Cuando tenían que ocuparse, porque hay que ocuparse del propietario y del inquilino, de la gente. Si no les dan ningún rédito, doctor, ¿qué le parece? Por eso, ahora, en este momento, todos se acuerdan de que hay que modificar la ley de alquileres, todos, pero tuvieron todo el año pasado y tuvieron todo lo que pasó de este año. Y vuelvo a lo de siempre, no hay sesiones en el Congreso, no van nunca. No funciona el Congreso. Esa indiferencia. Perdón, doctora Abati, con respecto, ahora los inclino, con respecto a los propietarios, ¿qué podemos hacer los propietarios
para defender y que sea oída nuestra voz. Porque yo he ido a varias asociaciones de consorcistas, van 3 personas, 4 personas, es decir, no hay una fuerza que se una y que diga, bueno, basta, nosotros somos los propietarios, nosotros somos los que fijamos cuál es el sueldo que podemos pagar. Eso debería ser, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que exigirlo, hay que unirse, porque hay varias asociaciones de propietarios. Sí, bueno, sí. La unión hace la fuerza. Eso es lo que Totalmente, tendría que sí, suceder. sí. Estamos en ese camino. Claro, pero con una ciudadanía como la que tenemos, donde a nadie le importa lo que es de todos, porque yo les he comentado a ustedes que trabajé para la derogación en la ciudad de esa ley, donde seguíamos los propietarios sin intervenir y cada vez se les daba más lugar a los encargados, a los administradores y hasta las secretarias. Bueno, y no pasó nada. Bueno, logramos derogar la ley, pero no sabemos qué está pasando ahora. Sí, es cierto. Bueno, pero yo no encuentro, fuimos durante un año, todos los jueves a la 1 de la tarde, a la legislatura, y seríamos 30, 40 personas, con unos cartelitos que decían derogación, derogación. Sí, falta compromiso. Bueno, falta compromiso en todo. Sí, entonces, sí. bueno, pero yo no voy a guitarrear con No, lo que no. falta, no. Pero- Me gusta oírlos a ustedes que están hablando de algo que saben mucho. Sí, yo creo que la participación ciudadana es clave para que todas estas cosas cambien, pero lamentablemente nos falta toda una cultura importante, y no te olvides que en este país desapareció una generación también, ¿no? Entonces, eso creo que nos está faltando en un Sí, punto. pero no era justamente la generación No, está que bien. abogaba por la democracia. No, está y bien, la pero la participación. no se trata de defender, sino No, lo que no. estoy queriendo decir es que parte de esa gimnasia se perdió. Y eso es lo que nos está faltando. Y las nuevas generaciones que vienen atrás no vienen con ese empuje. Yo por lo menos no las veo. No, Venimos, en como absoluto. hablamos recién en el rato afuera, venimos en una era distinta. Cambiaron valores, cambió la cultura, cambió la forma de hacer las cosas. Y eso es lo que nos está Pero faltando. pero Cambió, no si para me- mejor, no ha mejorado. Si me permiten, En algunos aspectos sí, en otros aspectos no. Esto creo que lo que nos estamos hablando, ley de alquileres, consorcios, es un reflejo de lo que venimos Claro. arrastrando, de los problemas que venimos arrastrando como sociedad y no Lo resolvimos. mismo pasa en la salud, lo mismo Entonces- pasa en la educación. hay una pasa falta en de todo, en cualquier tipo de responsabilidad. sistema. Pero Argentina viene arrastrando problemas estructurales de hace 100 años y nadie los resuelve. Perdón, no son y eso 100 años. y eso en algún momento hay que empezar a encarrilarlo. Entonces, si eso no se encamina, lamentablemente estos errores los vamos a seguir repitiendo. Y no hablo de política, hablo de errores. Pero los errores son políticos. Nosotros nos bajamos del mundo hace mucho tiempo. Y eso es lo que nos pasa. Pero no hace 100 años. No, no, Sergio. no. Nos fuimos bajando de a poco. No, en pero distintas, perdona, distintas no, no, decisiones, arquitecto, en perdón. distintas decisiones, en distintos momentos nos fuimos bajando. Perdón, No, acordate de no, la época- interrupción democrática del 1930 y de ahí en adelante. No, lo que yo digo es de 1929, cuando vino el crack de la bolsa en los Estados Unidos, que era el modelo agroexportador, donde nosotros estamos entre los 6, 7 mejores países del mundo. Sí. A partir de Y ahí... bueno, ¿qué vino? Un golpe militar. No, pero eso es lo que digo. A partir de ahí, Argentina, en forma sistemática, independientemente de cualquier ideología, no se subió a la era industrial, a la era de la tecnología, a la era de la educación, de la comunicación, no se subió. Entonces Perdón, pero bueno, porque no había interés. seguimos dependiendo del campo. Pero en los años Y 60... pasaron 100 años, eso es lo que yo digo. Sergio, Bueno, no, hemos no, tenido no. Favaloro reconocido en Sí, el mundo por entero. supuesto. No solo Hemos Favaloro, tenido Borges Ime. reconocido en el mundo entero. 5 premios Hemos Nobel, tenido no, Piazzolla no. reconocido. Pero no están No. esas generaciones hoy. Bueno, pero no Hoy hace tenemos- 100 años, no hace tanto. Yo creo que hace Bueno, pero hace 20 que estamos años retrocediendo en educación estamos de una así. manera Bueno, escandalosa. Pero el ejemplo lo ves por Escandalosa. televisión. Los músicos y los científicos que teníamos antes, ahora no están. No. Pero No ¿cómo están. van a estar si no se propicia la educación? Estamos de acuerdo. Si se está Son nivelando 20 para Estamos de abajo. acuerdo, años de estamos de decadencia. Se está Si no, tenemos claro, un se está presidente que dice que no cree en la meritocracia, Por favor, bueno, y en el por año eso. 1947, Bueno, por si eso. uno recuerda, alpargatas y libros no. Claro, Pero ahí voy. además se han, Fuimos así, ¿viste? Ahí voy. han olvidado completamente los... No fui. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Que teníamos un presidente? Ah, perdón, no sabía, perdón. Sentido Me figurado. perdí, Sí, sí, me perdí una. Frente a todo este panorama, creo Vamos que a escuchar Vamos a música. escuchar música, sí, porque llevé con otra receta. Buenísimo, Le agradecemos. chicas, lo vamos a hacer. Bueno, seguramente. recién hemos estado escuchando
Sí, anoté todo, me faltó, después los huevos, me faltó un detalle, nada más, pero tengo todo. Bueno, espero que te quede rico y que les guste, Sí, que lo cómo no. disfruten. Voy a Después te hacer llamo una cómo salió, te pregunta, cuento. doctor, ya que está, lo voy a aprovechar. Por ejemplo, cuando se rompe una baldosa, porque tengo 3 o 4 personas amigas que por pasear por las vereditas de Buenos Aires, les trottoirs de Buenos Aires, estas baldosas que no están bien, se han caído. Una se rompió la nariz, la otra otro amigo se abrió acá. ¿Es responsabilidad de quién es eso? Bueno, primero es del frentista, del consorcio, obviamente. Del consorcio. Sí, o del frentista, si no estamos hablando de propiedad horizontal. De una empresa. Bueno, es compartida la responsabilidad. Por eso es muy importante tomar nota de qué empresa fue la que hizo el arreglo, lo dejó mal, Sí. o también el tema es de los árboles, las raíces de los árboles Claro, también, sí. y eso es el gobierno de la ciudad el responsable en este caso también, porque tiene que cuidar las especies arbóreas, porque el vecino no puede ir y cortar las raíces. Está prohibido, lo mismo que las ramas que a veces son peligrosas, porque Sí. pueden caer ramas de árboles importantes que pueden incluso lesionar a los transeúntes, etcétera. Todo eso hay que hacer las denuncias, dejar asentado la denuncia para evitar la responsabilidad, del frentista, obviamente. Sí. Pero también tiene que haber una responsabilidad por parte del dueño del caso, de nosotros mismos. Sí, por eso Nosotros estoy somos diciendo los que del debiéramos frentista, también claro. ocuparnos del árbol, inclusive de la vereda rota. Pero no podemos, el frentista no puede intervenir en las especies arbóreas, porque incluso está cometiendo un delito realmente. Entonces hay que intimar al gobierno de la ciudad, Sí, todos los yo creo casos, que siempre. Sí, y además, Redondear. vamos a redondear, ya estamos terminando, pero además tenemos que exigir que haya inspectores para que vigilen las veredas y el estado de obvio. las veredas. ¿Qué, vas a decir algo? Una excusa para volver. Sí, yo creo Total, que cuando sí, salga sí. la nueva ley, más bien. Bueno, y si tenemos algunas dudas también vamos a llamarnos. Y recordamos para los adultos mayores, el domingo a votar. Todos. Por Sí, más por que favor. tengas más de 70 años, Sí. es una obligación no Solitos legal. o acompañados, A Pero votar. los a viejitos votar. tenemos que ir a Sí, votar. es un deber, más que una Han obligación, hablado mucho pensémoslo de- como una responsabilidad. Bueno, han hablado mucho todos ustedes, inclusive ahora Berta, de la significación, ya sea en la parte gubernamental, como también en la decoración del pasado. Es decir, no olvidemos el pasado, somos producto del pasado. Cuando yo digo algo me dicen a veces, bueno, vos con tus cosas. No, yo con mis cosas no. Nosotros, si somos personas conocedoras, tenemos que dar la importancia a la significación de la belleza. La belleza existe, la necesitamos para vivir todos los días. No solo La la arquitectura tecnología. que tenemos nosotros en este país de América del Sur, la arquitectura que tiene Buenos Aires, es maravillosa. Es única. No podemos Fuera de Europa es olvidarla. única, te aseguro. Caminar por la calle Córdoba, por ejemplo, y ver aquellos edificios hechos con una perfección, con maestros mayores de obras que venían de Europa Italia, sí. y de Italia sobre España. todo. La Italia, generación de los años 80. Claro que sí. famosa Lástima, generación de Bueno. los 80. lástima las cúpulas. Sí. Que se están ¿Cómo perdiendo. las están sacando? No, Sí, se y la pierde piqueta, por la falta de piqueta. mantenimiento. Claro, Porque claro. todo eso impacta en las especies. Claro. claro, ¿ves? No, ¿Qué- y otra ¿Qué parte del relación negocio. tienen entonces Sí. con la belleza, con la arquitectura, Claro. con la música, Sí, con sí. la poesía y con la, Sí, pero se con la privilegia letra, el la palabra escrita, ¿no? El negocio inmobiliario. No, no tanto. eso ¿Cómo es que no? Estamos hablando Bueno, de patrimonio. de yo- conservar por el eso, yo patrimonio pertenezco a urbano de la Basta- ciudad yo de Buenos Aires, pertenezco que a Basta- lamentablemente por falta de mantenimiento lo vamos perdiendo. No, pero también. Yo pertenezco a Basta de Demoler y trabajo en eso y te Bueno, aseguro que... nos vamos. Nos vamos. Muchas Hasta el gracias próximo por haber miércoles. venido. Muchas Gracias gracias. amigos A por las habernos 15 escuchado, horas. por habernos acompañado. El miércoles Los esperamos. a las esperamos. 15 a los las esperamos 15 aquí, horas. en Hasta esta pronto. emisora. Gracias. Adiós amigos a todos.